Me llamo Marta y siempre he creído que el miedo es lo que nos mantiene vivos. Nunca me consideré valiente, ni lo intenté. Siempre preferí evitar el riesgo, esconderme detrás de la prudencia, pero la maternidad transforma tus límites. Durante semanas, había vivido en un estado constante de pánico. Mi hijo, Adrián, de apenas 8 años, estaba enfermo. Los médicos no encontraban respuestas, y cada día que pasaba, su cuerpo se debilitaba más. Esa preocupación me consumía como una sombra que nunca se iba. Era una tarde con un cielo que prometía tormenta, cuando lo vi por primera vez. Estaba recogiendo los medicamentos de mi hijo en la farmacia del pueblo. Afuera, las calles estaban casi desiertas. En el centro de la plaza, un hombre destacaba como una mancha de tinta sobre un lienzo gris. Vestía un traje negro perfectamente planchado, de un corte que parecía sacado de otra época. Su sombrero de ala ancha cubría casi por completo su rostro. En sus manos sostenía un cartel que leí desde lejos: el miedo tiene un precio. Paga hoy y libérate para siempre. Me quedé inmóvil, observándolo desde la acera. No fui la única que lo notó, algunas personas se detuvieron a mirarlo, pero nadie se acercó. A pesar de la inquietud que me provocaba, mis pies empezaron a moverse hacia él, como si algo me empujara. Cuando estuve lo suficientemente cerca, levantó la cabeza. Aunque el ala del sombrero seguía cubriendo sus ojos, sentí que me miraba directamente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿De qué se trata esto?, logré preguntar, aunque mi voz tembló más de lo que quería. El hombre inclinó ligeramente la cabeza, y su voz, profunda y melódica, sonó en el aire como un eco que parecía venir de todas direcciones. Libertad, señora. Le quito aquello que le pesa. Sus miedos más profundos. Fruncí el ceño, tratando de entender. ¿Cómo puede alguien quitar el miedo?, pregunté, con una mezcla de incredulidad y curiosidad. Eso no importa. Lo único que debes saber es que, una vez hecho, nunca volverá a temer. Su tono era neutral, casi desprovisto de emoción, pero había una convicción en sus palabras que me inquietaba. Mi instinto me pedía que me alejara, que lo dejara ahí con su cartel y su misterio, pero entonces dijo algo que me paralizó: tienes miedo de que tu hijo no viva, ¿verdad? Retrocedí un paso, sorprendida. ¿Cómo podía saberlo? Esa preocupación era mi secreto más íntimo, una carga que apenas podía compartir con los demás. Puedo quitarte ese miedo, continuó, con una leve sonrisa que no era cálida, sino calculadora. Adrián merece una madre fuerte, no una temerosa. Él había pronunciado el nombre de mi hijo. Era imposible que lo supiera. Mi corazón latía desbocado mientras luchaba por encontrar una respuesta. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté finalmente, mi voz casi inaudible. El hombre extendió una mano, señalando un edificio abandonado al otro lado de la plaza. Era un lugar que había estado vacío durante años, sus ventanas cubiertas de polvo y sus puertas marcadas con grafitis. Sentí un escalofrío al imaginarme entrando allí con él, pero mi mente ya había tomado la decisión. Haría lo que fuera necesario por mi hijo. Caminamos en silencio. El eco de nuestros pasos sonaba en las calles vacías. Una vez dentro, me llevó a una habitación que parecía completamente fuera de lugar en un edificio tan ruinoso. Las paredes estaban revestidas de madera oscura, y en el centro había una silla metálica con correas en los apoyabrazos. A su lado, una máquina que no podía describir. Era un amasijo de tubos, cables y engranajes que chisporroteaban con energía. Siéntese, ordenó, señalando la silla. Titubeé por un momento, pero su mirada, o lo que creí que era su mirada, me convenció. Me senté, y el metal frío de la silla se pegó a mi piel. Él ajustó las correas con movimientos rápidos y precisos. Esto no dolerá, pero una vez que lo haga, ya no habrá vuelta atrás, advirtió, colocándose detrás de la máquina. ¿Qué va a pasarme?, pregunté. Simplemente quedará libre. Antes de que pudiera responder, encendió la máquina. Un zumbido agudo llenó el cuarto, tan intenso que sentí como si vibrara en mis huesos. De repente, una sensación helada recorrió mi cuerpo, desde la base del cuello hasta las piernas.
Era como si algo dentro de mí fuera arrancado, algo invisible pero esencial. Mi respiración se aceleró, y por un momento pensé que iba a desmayarme. Luego, todo terminó. El zumbido cesó, y el cuarto quedó en un silencio absoluto. Me desató las correas y me ayudó a levantarme. Me sentía ligera, como si flotara. Algo dentro de mí había cambiado. ¿Eso es todo?, pregunté, mirando mis manos, como si esperara ver alguna marca o señal de lo que había ocurrido. Eso es todo. Su voz seguía tranquila, pero antes de que pudiera decir algo más, añadió, su pago será recogido en su momento. No explicó qué quería decir con eso, ni se quedó para aclararlo. Se marchó antes de que pudiera hacerle más preguntas, dejándome sola en aquella habitación extraña. Cuando volví a casa, algo me parecía diferente. Por primera vez en meses, no sentía esa opresión en el pecho, esa constante angustia que me había acompañado desde que Adrián enfermó. Miré a mi hijo dormido, y por primera vez no tuve miedo de perderlo. Todo comenzó aquella noche, cuando un ruido seco me despertó en la madrugada. Era un golpe, fuerte y desconcertante, que sonó en el silencio de la casa. Abrí los ojos de golpe y me quedé escuchando. El instinto me decía que algo no estaba bien, pero no sentí miedo. Mi cuerpo reaccionaba, pero mi mente permanecía fría, analítica, incluso frente a lo extraño. Me levanté de la cama con pasos cautelosos y bajé al primer piso. La casa estaba oscura, iluminada solo por el tenue resplandor de la luz de la calle que se colaba entre las cortinas. Caminé hacia la sala y entonces lo vi, la puerta principal estaba abierta, el aire frío de la noche agitaba las cortinas cercanas. Fruncí el ceño. Estaba segura de haber cerrado con llave antes de acostarme. Revisé los alrededores, pero no encontré nada fuera de lugar. Quizá fue mi imaginación, me dije, cerrando la puerta con doble vuelta de llave antes de regresar a la cama. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, Adrián me miró con una expresión preocupada. ¿Qué pasa, cariño?, pregunté, colocando el desayuno frente a él. Vi algo anoche, mamá dijo, mirando fijamente su cuchara. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Qué viste? Había alguien en mi cuarto. Su voz temblaba. Era grande, mamá. Intenté tranquilizarlo con una sonrisa, pero su palidez era inquietante. A veces, la oscuridad juega con nuestra mente, dije suavemente, acariciándole el cabello. No hay nada de qué preocuparse. Asintió con desgana, pero yo no pude evitar sentir una punzada de intranquilidad, aunque no era miedo. Las noches siguientes, los ruidos se hicieron más frecuentes. Empezaron como pasos, apenas audibles, que recorrían los pasillos cuando todo estaba en silencio. Luego, vinieron los golpes en las paredes, un golpeteo irregular que parecía venir de diferentes lugares a la vez, y las palabras ininteligibles. El sonido me despertaba noche tras noche. Bajaba a revisar, buscando una explicación lógica, pero nunca encontraba nada. Mi esposo trabajaba fuera del pueblo y no regresaba hasta los fines de semana, así que estábamos solos, Adrián y yo. Una noche, al abrir la puerta de mi habitación, lo vi por primera vez. Estaba allí, en el pasillo, inmóvil. Una figura alta y grotesca, con extremidades desproporcionadas que parecían alargarse hasta tocar el techo. Su rostro carecía de detalles, como si estuviera hecho de sombras borrosas, y su piel parecía estar formada por humo oscuro que se retorcía y fluctuaba. Pero lo que más me inquietó fueron sus ojos, o lo que había en su lugar, dos pozos vacíos, negros y profundos. El ser me miró, o al menos eso sentí. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Luego, como si hubiera sentido mi presencia, se desvaneció en la penumbra, dejando tras de sí un aire frío y pesado. Y entonces, recordé al vendedor. ¿Es esto mi miedo?, dije para mí misma, temblando ligeramente. No podía ignorar lo que estaba sucediendo, así que decidí enfrentarme a la criatura. Armada con un cuchillo de cocina, recorría la casa cada noche, esperando verla de nuevo. Aunque no sentía miedo, sentía la necesidad de proteger a Adrián, de evitar que esa cosa se acercara a él. No tardó en aparecer de nuevo.
Era una noche fría cuando oí a Adrián gritar desde su habitación. Corrí hacia él, el cuchillo firmemente sujeto en mi mano. Al abrir la puerta, lo vi. La criatura estaba inclinada sobre la cama de mi hijo, como si lo oliera. Su cuerpo se movía lentamente, cada músculo retorciéndose bajo su piel de niebla. «Aléjate de él», grité, lanzándome hacia la criatura con el cuchillo en alto. El filo atravesó su torso, pero fue como intentar cortar humo. El arma no encontró resistencia, y la figura se giró hacia mí con un gruñido gutural que sonó en toda la habitación. Sus ojos vacíos parecían perforarme, y aunque no sentía miedo, un instinto visceral me decía que estaba en peligro. Adrián se puso a llorar. En ese momento, la criatura se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Abracé a mi hijo con fuerza, intentando calmarlo, pero no podía negar lo que había visto. Desde aquella noche, todo fue a peor. La criatura comenzó a aparecer con más frecuencia, siempre observándome desde las sombras. Cada vez que la veía, parecía más sólida, como si estuviera ganando fuerza. Desesperada, intenté buscar al vendedor, pero parecía haber desaparecido. No había rastro de él en el pueblo, ni nadie que supiera a dónde había ido. Me sentí atrapada, impotente. Finalmente, comprendí lo que estaba ocurriendo. La criatura no era solo una manifestación de mi miedo. Era algo más, algo vivo, que se alimentaba de mis pesadillas, de las emociones que intenté eliminar. Lo peor no era el miedo, era enfrentarme a él sin tener las herramientas para protegerme. Esa noche, cuando mi hijo finalmente se quedó dormido, tomé una decisión. Si la criatura se había hecho de mi miedo, entonces me enfrentaría a aquello que había creado. La llevé al único lugar donde podría enfrentarme sin poner a Adrián en peligro, el sótano. Abrí la puerta de madera y bajé las escaleras con una lámpara en una mano y un bidón de gasolina en la otra. El sótano estaba helado y olía a humedad. Encendí todas las luces, asegurándome de que no hubiera rincones oscuros donde pudiera esconderse. Cerré la puerta tras de mí y me quedé quieta en el centro del cuarto, esperando. Por un momento, pensé que la criatura no vendría, que tal vez había cometido un error. Pero entonces lo sentí. El aire se enfrió de golpe, como si algo hubiera absorbido todo el calor del cuarto. Y luego, desde el rincón más oscuro, emergió. La criatura ya no era una silueta vaga como antes. Ahora su forma era casi completamente sólida. Sus músculos parecían hechos de fibras negras que se retorcían como serpientes bajo su piel. Su rostro carecía de rasgos, salvo por unos ojos que brillaban con un resplandor rojizo y maligno. Cada paso suyo hacía crujir el suelo bajo su peso. «¿Qué quieres de mí?», grité. En lugar de palabras, un gruñido bajo y gutural llenó el cuarto, un sonido que parecía venir de todos lados al mismo tiempo. Me quedé inmóvil, observando cómo avanzaba lentamente hacia mí. Pensé en lo que el vendedor había dicho aquella tarde en la plaza: «Te quito el miedo». Era cierto. Había vivido sin miedo desde entonces, pero esa ausencia no me había hecho más fuerte. Sin miedo, no podía protegerme ni proteger a mi hijo. El miedo no era un peso, era una advertencia, una chispa que nos impulsaba a sobrevivir. Cerré los ojos. Respiré profundamente, buscando en mi interior aquella sensación que me había sido arrancada. Pensé en Adrián, en lo frágil que estaba, en su cuerpo pequeño luchando contra algo que yo no podía controlar. Pensé en el vacío que dejaría su ausencia, en su cama vacía, en sus juguetes cubriéndose de polvo. El dolor comenzó a formarse en mi pecho, y con él, algo más, miedo. Verdadero, puro, paralizante. Mis manos comenzaron a temblar. Podía sentir el sudor en mi frente, el latido acelerado de mi corazón. Recordé lo que era temer, y con esa emoción, algo dentro de mí despertó. Abrí los ojos. La criatura se había detenido. Estaba inmóvil, como si hubiera percibido el cambio en mí. Ya no parecía tan indestructible. Sus bordes, antes definidos, ahora se desdibujaban, y sus ojos rojos parpadearon como si estuvieran perdiendo fuerza. En mi otra mano, llevaba la lámpara de queroseno. La levanté, mi miedo transformado en determinación,
y la arrojé contra la criatura. El vidrio se rompió en 1000 pedazos, y el líquido inflamable que contenía se derramó sobre su piel. En un movimiento rápido, encendí un fósforo y lo lancé. Las llamas se extendieron rápidamente, envolviendo a la criatura en una danza de fuego que iluminó todo el sótano. Su grito fue indescriptible, un sonido que no era humano ni animal, sino algo que llegaba al alma. Era un eco de mis propios temores reprimidos, de todas las noches que había pasado temiendo por Adrián, por mi vida, por el futuro. Pero esta vez, no me aparté. Observé cómo el fuego consumía su forma, cómo sus sombras se desmoronaban hasta que no quedó nada más que cenizas. A la mañana siguiente, cuando abrí la puerta de mi casa para recoger el periódico, lo vi. El vendedor estaba allí, parado en la acera frente a mi casa. Su traje negro impecable brillaba bajo el sol, y su sombrero proyectaba una sombra que cubría su rostro. No me sorprendió verlo. En el fondo, sabía que volvería. «Lo lograste», dijo, sin rastro de sorpresa en su tono. «Devuélveme mi miedo», exigí, con más firmeza de la que sentía. El hombre inclinó ligeramente la cabeza, como si mi pedido le resultara interesante. «Ya lo hiciste tú misma. Todo tiene un precio, señora, pero también una lección». Quise preguntarle más, detenerlo, pero antes de que pudiera decir otra palabra, el vendedor se dio la vuelta y comenzó a caminar. No hacia ningún lado en particular, simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Desde entonces, cada vez que siento miedo, no lo rechazo. Lo acepto, lo dejo entrar, porque aprendí que el miedo no es un enemigo. A veces, es lo único que nos mantiene vivos. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.